Bendiciones y muy buenas noches. Bienvenidos a la Semana Mayor. Damos gracias al Señor y bienvenido a la Universidad Teológica del Caribe, que se complace en esta ocasión presentar a nuestro profesor, el reverendo José Carlos Hernández González, nuestro registrador de la Universidad Teológica del Caribe, el cual posee un bachillerato en estudios bíblicos de la Indiana Wesleyan University. Además de ellos, nuestro profesor Hernández posee una maestría en estudios teológicos, maestría en misiones y evangelismo del Seminario Teológico Asbury en Wilmore, Kentucky. También nuestro profesor Hernández posee estudios doctorales conducentes a un doctorado del Northeastern Seminary en Rochester, Nueva York. Así que vamos a estar escuchando a un varón que el Señor le ha utilizado en muchos lugares. Además de ello, ha plantado iglesias y pastoreado en el estado de la Florida, junto con la Iglesia de Dios y junto con la Iglesia Metodista Libre. Así que sin más preámbulo, escuchemos al reverendo José Carlos Hernández González con la palabra de esta Semana Mayor. La palabra suya era la gloria y para siempre le pertenecía. Bendiciones. Saludos en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es José Carlos Hernández y por la gracia del Señor sirvo como profesor de misionología y de plantación de iglesias. También sirvo como el registrador de la Universidad Teológica del Caribe y es un honor y un privilegio ser parte de este tiempo con ustedes. Y quiero compartir con vosotros lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 12 al 19. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al día siguiente, una gran multitud que había llegado a la fiesta, oyendo, Jesús viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las hicieron. La multitud, pues, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. Por eso también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Por tanto, los fariseos se dijeron unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? He aquí, el mundo se va tras él. Y esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor en esta hora. Mis amadas hermanas y hermanos, el mundo del cristianismo celebra el comienzo de la Semana Santa, recordando los sucesos que nosotros denominamos como el Domingo de Ramos. El domingo de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén como rey, tal y como lo había profetizado Zacarías hacía unos 520 años antes, ya que suya era la gloria y para siempre le pertenecía. Tenemos a una sociedad judía frente a nosotros con un hambre espiritual impresionante. Pero la mayoría de la gente se encontraba realmente en una disyuntiva religiosa. Por un lado, seguir todo lo aprendido por las tradiciones ya establecidas, que de generación en generación imponían cargas más y más complicadas y pesadas, o romper con el protocolo religioso y vivir una vida en obediencia a las Escrituras con un enfoque más profundo, más liberador. Unos días antes, muchas de esas personas que iban camino a celebrar la fiesta de Pesaj o Pascua, presenciaron la resurrección de Lázaro en la pequeña comunidad de Betania. Y como resultado de todo esto, había una atmósfera en la que estaban frente al Hamashiach esperado y profetizado por los antiguos profetas. Sin embargo, ante la situación política en la que vivían, en la que una potencia
imperialista extranjera ocupaba su país, el concepto mesiánico tomó en la sociedad judía un giro equivocado, en el cual las personas se dieron a la tarea de olvidar la verdadera razón por la cual el Mesías iba a ser enviado. Y básicamente se convirtió en algo dentro de un matiz revolucionario. Así que lo que podemos ver en Juan capítulo 12, versos del 12 al 19, es una bienvenida a un rey que liberaría a la nación hebrea de la bota del Imperio Romano. Pero si nosotros vamos hacia atrás en las Escrituras, leyendo con detenimiento, por ejemplo, el Salmo 24, podremos ver que Yeshua HaMashiach es el Rey de Gloria por derecho. Dice el salmista que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Es decir, la autoridad, el poder y la gloria le pertenecen solo al Señor. Así que nosotros podemos ver que este gran y único soberano sube al Monte Santo, esto es Jerusalén, y el único que lo podía hacer con autoridad, con total pulcritud y con sus manos y corazones limpios, sin falta alguna ni pecado, lo era el Señor. Así que el salmista David le dice a sus lectores que alcen sus cabezas para que puedan recibir en Jerusalén al Rey de Gloria, persona de quien suya era la gloria y para siempre le pertenecía. Sin embargo, las generaciones subsiguientes, llegando hasta la generación en la cual Jesús se encontraba viviendo encarnado, esa generación no entendió la magnitud de las palabras escritas por el rey David cientos de años antes y simplemente pensaron en su problema político inmediato. Y ante todo esto, hoy surge la pregunta que está en el tintero. Una pregunta que es importante para usted y para mí, y es la siguiente: ¿cómo Cristo ha entrado en nuestras vidas? Y esta pregunta es de gran importancia, ya que en las mentes y corazones la entrada triunfal de Cristo ha sido una de vítores y hosanas con la esperanza de que ciertos asuntos personales que nos aquejan sean resueltos. Damos los hosanas con la esperanza de tener un mejor empleo. Damos hosanas con la esperanza de tener una casa nueva o tener sanidad física en nuestro cuerpo, entre otras razones personales que no deberían de estar en nuestras mentes y corazones. Se nos ha olvidado como sociedad y como creyentes, de la misma manera que el pueblo hebreo olvidó, que ese Mesías, Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que suya es y para siempre su gloria es, y que siempre le va a pertenecer. Y esto implica que Cristo es Rey, estemos bien o estemos mal. Eso implica que sencillamente Cristo sigue siendo Rey, tengamos un buen empleo o estemos desempleados. Cristo sigue siendo Rey, estemos disfrutando de buena salud o sufriendo de una enfermedad. Nuestro Dios es inmutable y como tal no existe plan humano alguno que pueda descarrilar el propósito redentivo para la humanidad. Así que yo creo que es importante que reflexionemos cómo Cristo ha entrado en nuestras vidas. Ha entrado como Rey, como ese Rey al que le pertenece toda la gloria y la honra. O sencillamente ha entrado como un tío acaudalado del cual esperamos que se cumplan nuestros deseos y sueños que nosotros no podemos lograr debido a nuestras limitaciones humanas. Así que yo concluyo esta reflexión diciéndoles que somos llamados a creer en Cristo. Un Cristo que tiene un propósito para cumplir en cada uno de nosotros en una manera mucho más alta, mucho más grande, mucho más ancha y mucho más profunda de la que nosotros podemos pensar.
Por lo que las implicaciones de este plan maestro de redención, salvación y relación personal con Él y vida eterna nos tienen que llevar a la conclusión de que el reinado de Cristo es uno en el que la gloria es suya y que para siempre le pertenece. Todo esto nos lleva a llegar a la conclusión de que la entrada triunfal de Cristo en nosotros hoy debe ser una enmarcada por la expectativa en el aspecto espiritual y eterno de nuestro soberano. Ciertamente, a veces nosotros nos olvidamos de ese aspecto, pero debemos de entender que si nosotros miramos esto desde el punto de vista de ese reino espiritual eterno, podremos ver que eso está enmarcado no en elementos humanos y expectativas pasajeras, sino en un claro entendimiento de que hay unas realidades escatológicas que sobrepasan aún nuestro entendimiento humano y que somos invitados por nuestro Rey a ser parte de este proceso de reunificación de la creación con su Creador. Y cuando llegue ese día en el que nuestro Señor regrese a la tierra, cumpliéndose de esa manera su plan de restauración para toda la humanidad, le veremos cara a cara, tal y como es Él, el Rey de quien suya es la gloria y que para siempre le pertenece. Que el Señor los bendiga.